el dilema de los futbolistas colombianos, que es el título oficial, o qué tienen los jugadores colombianos en la cabeza, el título nuestro. Homenaje a Paulo Vilouta y los informes del show del fútbol. Adrián Sánchez, dale. ¿Dónde viven los jugadores colombianos? ¿En una nube de pedo? ¿En Saturno o en otra galaxia? De lo que podemos estar seguros es que en el planeta Tierra no viven. Juegan bárbara la pelota, pero tienen todos la cabeza en otro lado. No están bien ubicados en tiempo y espacio. El penal de maravilla, con Vergara arrodillada rezando en vez de ir a buscar el rebote, me lleva una reflexión y pregunta. Los colombianos en el fútbol argentino, sobre todo los últimos 20 años, ¿son un mal necesario? Necesario porque aportan algo distinto al juego, el show en general, son personajes curiosos, te pueden sorprender con una bicicleta, con un caño cuando van ganando, con un bailecito random, o se pueden hacer expulsar, se pueden distraer con un pajarito que pasa volando y bueno, ni hablar de cuando tienen problemas fuera de la cancha o con la justicia, ya sea yéndose de joda u otros temas mucho más delicados que todos sabemos de qué se tratan. No hay punto medio, o los querés abrazar o los querés putear, y ahí en esos casos es cuando dejan de ser necesarios y pasan a ser un mal, con todas las letras. Un colombiano es una caja de sorpresas, no sabés con qué te va a salir. Lo que hizo Vergara es de una inocencia tan tierna como estúpida, porque el tipo seguro que no lo hace de malo, lo hace de boludón. Él tenía toda la buena intención rezando, se ve que es un tipo con gran corazón, pero eso dejáselo al hincha que está en la popular, en la platea, en el sillón de su casa. Vos, papito, tenés que estar atento a la jugada. Cada vez cobra más sentido aquella célebre frase de Luquita Rodríguez: los colombianos juegan fuera de contexto. Están totalmente en otra sintonía. Vamos a repasar algunos casos. Frank Fabra, cuando pasa el ataque es poquito menos que Marcelo en el Real Madrid, pero cuando juega a un partido importante no necesita un motivo para hacerse expulsar de la nada misma, porque le pinta, porque puede, como en la semifinal de Boca contra Santos en la Libertadores 2020, una jugada en enero de 2021, o en la final contra Fluminense en 2023, y de la que se salvó en la Copa América 2021 contra Argentina, cuando le dejó sangrando el tobillo a Messi. Pero al toque después de la patada le pidió la camiseta. Por si les parecía poco, fue capaz de ponerse a bailar cumbia en una conferencia de prensa con los periodistas. Teófilo Gutiérrez, otro jugador de selección, que a diferencia de Fabra no se achica cuando las papas queman, pero hablando de quemar, fue capaz de pelar un fierro en el vestuario y jubilarlo al Coco Basile. Como si fuera poco, también nos regaló una escena digna de Rocky V, cuando se agarró a las piñas con el arquero Dobler. Después en River se atrevió a pedirle en público a Donofrio que le dé más verdolagas. Edwin Cardona, dueño de una calidad impresionante, para un partido de Copa Argentina o para un amistoso de pretemporada viene bárbaro. Ni te digo para un picadito en la playa o en Open Gallo, o abajo de la autopista o en un soltero contra casados. Ahí dámelo, pero cuando juega con un rival importante tiene una displicencia, como cuando en una definición por penales contra River se la quiso picar al arquero de la Quinta, Alan Díaz, que jugó porque medio equipo de River tenía COVID. Menos mal que Boca ganó a pesar de Cardona. Ni hablar de cuando juega al trotecito y de la poca disciplina que tiene para bajar esos kilos de más. Poco entrenamiento y mucho alcohol. Si no, preguntar a los policías que le secuestraron el auto cuando dio positivo. Miguel Ángel Borja, quizás el tipo con menos contexto de todos. Si estás en una definición por penales y a tus compañeros le atajaron 2, no podés hacer lo que hiciste cuando le metiste el gol al Dibu Martínez y le tiraste el baile del colibrí en la cara. ¿Nadie le avisó que iban perdiendo? En el vestuario de Colombia, una vez ya eliminados, estaban todos tristes menos vos, Borja. El tipo con meterle su penal al Dibu ya estaba hecho. Ni hablar que en River también vive al margen del resto de sus compañeros, como cuando metió un gol en el último minuto contra Boca, y mientras todos estaban agarrándose en una batalla campal, él nunca se metió ni a pelear ni a separar. Estaba con su camiseta de Dios mostrándosela a todo el Monumental. Pero si vamos afuera de la cancha tenemos que hablar de Sebastián Villa. Lo que todos ya saben, 2 denuncias de violencia de género contra sus parejas anteriores. Después de haber sido condenado en una de las causas, tuvo el tupé de denunciar a Boca por colgarlo. Vivió más en los tribunales que en una cancha de fútbol. Y no fue el único de Boca que tuvo esta clase de problemas. Wilmar Barrios, junto al ya mencionado Cardona, fue acusado en 2018 por violencia de género por 2 mujeres que relataron haber sido agredidas en un departamento de Puerto Madero. Volvemos a River y pasamos a Jorge Carrascal, el Neymar colombiano. Lo único que tiene en común con Neymar es lo que le gusta a la noche. Dejando eso de lado, miren esta declaración. Con esto no hace falta hablar más de él. Toda la gente se pregunta el tatuaje del beso. Si podés contar la historia, a qué se debe. No, el beso me lo hice porque una vez mi mamá se puso cariñosa, comenzó a besarme en el cuello
Y bueno, mi mamá es jovencita y eso, y de ahí decidí tatuarme el beso del cuello de mi mamá y pues la verdad que el significado de ella. Otro que transita la edad del pavo a los 35 años es Juanfer Quintero, capaz de meter un gol totalmente trascendental como el que le hizo a Boca en Madrid, o de ser cantante de reggaetón, excesivamente colombiano, no lo entenderías. Entonces, ¿los colombianos en el fútbol argentino son un mal necesario o un problema permanente? La respuesta, como siempre en el fútbol, es ambigua. Nos dan espectáculo, gol, magia, pero también dolores de cabeza, escenas insólitas y sobre todo muchos, pero muchos quilombos. Quiero felicitar a Adrián Sánchez porque es un informe de primer nivel. Es un informe de esos que valen la pena en AZZ porque es un informe con el sello de nuestro estilo periodístico que no se achica para discutir diferentes temas que no se pueden discutir de ninguna manera en otros medios. La pregunta es concreta acá. ¿El jugador colombiano le ha dado más o menos en los últimos años a los equipos argentinos? ¿Y por qué hacemos especial énfasis en el jugador colombiano? Porque además es un jugador que claramente cambió el ADN. Antes un jugador colombiano era sinónimo de claridad, profesionalismo, de rendimiento deportivo. Y te puedo dar algunos ejemplos, te puedo dar algunos apellidos para pensarlo juntos. Patrón Bermúdez, Chicho Serna, Bedoya en Racing, Córdoba, Vargas, Juan Pablo Ángel. Vargas, Juan Pablo Ángel. Y así podríamos hacer un listado interminable de jugadores colombianos que hasta el año 2010, vamos a decirlo, tenían un sistema de garantía en el fútbol argentino y pasado ese año empezaron a reconvertirse en el nuevo formato de jugador que estamos viendo. ¿Qué les parece a ustedes esto? Yo creo que siempre igual tuvieron un ADN que los lleva a poder cometer cualquier locura. Más allá de que capaz que ahora ya incluso trasladaron los problemas afuera de la cancha. Pero el Patrón Bermúdez te podía pegar un codazo en cualquier momento. Bedoya es el jugador con más expulsiones, creo que de la historia del fútbol, o le pegan el palo, una cosa así. Sí. Pero por otro motivo. No por jugar sin contexto, sino porque ponía mucho huevo. Se podía un Yepes se encontraba. Ahora son todos. Hoy en día cuchilleros. viven teniendo problemas afuera de la cancha. Hoy pasaron dos cosas para mí, viendo un poco todos los jugadores en los últimos 20 años, que el momento en el que se vive el fútbol no es compatible con los jugadores de Colombia. Para el fútbol argentino hablo. Porque antes, por ahí las redes sociales y capaz no te están dejaban más tan expuestos. Claro. La calidad. Yo creo que tiene que ver también Bajó con el un poco la contexto calidad social colombiano. No nos hagamos los tontos. Sí, también. A ver, están pasando por una situación ultra compleja, que todos lo sabemos, y que por ahí también ha cambiado un poco la idiosincrasia, la cultura. A mí me parece también que hay una cultura centroamericana profundamente arraigada en Colombia y que esto ha transformado el estilo del jugador colombiano. Y más allá del chiste y todo lo que hablamos, es una crítica futbolística la que estamos haciendo. Porque es cierto lo que dice Adri en el informe. Te dan tanto como te quitan en un equipo. Bueno, por ejemplo, lo de Vergara, vos que estuviste en la cancha, Juan, yo no lo podía creer, mirándolo por televisión. No me quiero imaginar las puteadas que habrá comido en ese momento, porque si vamos a imaginar el penal lo erraba o había un rebote, perdías un tipo porque estaba rezando. Inexplicable. No tiene explicación eso. No, es que no le busques, no le busques porque no la tiene. Yo creo que igual tiene un poco que ver. A ver, no creo que sea casualidad que los que están en Argentina sean todos de una característica similar, porque para mí los colombianos tienen una técnica prodigiosa. Muy buena. Hablemos de Luis Díaz. Totalmente. Hablemos de Ríos. Bueno, eso digo. Evidentemente los que hacen menos cagadas, afuera de la cancha, están jugando en Europa. Claro. Y los que tenemos acá son Lerma, por ejemplo. igual de buenos, pero por algo no juegan en Europa o por algo no se sostienen en coincido Europa. completamente con la porque lectura los de mandan para Áquila. acá. No es que los jugadores colombianos son todos así, sino que son los que están en Argentina. Bueno, pero por algo están en Argentina. Le permiten cierto Por algo, no, manejo es que si no fuesen indisciplinados, jugadores como Teófilo Gutiérrez hubiesen hecho una carrera mucho mejor en Europa, porque las condiciones las tiene. Sí. ¿no? Gio Moreno. Lo propio Cardona también. Bueno, Cardona es un jugador de las condiciones una las técnica tienen. que no tiene El problema es que muchos. los europeos lo descartan también. porque se mandan cagadas y bueno, vienen para acá y en el fútbol argentino les terminan perdonando un montón de indisciplinas porque los tipos muchas veces te definen los partidos dentro de la cancha. Cardona, que en la llave, no está en el informe, pero en la llave de Copa Libertadores que se queda eliminado recientemente. Sí, el martes. Erró 2 penales en la ida y en la vuelta, cuando empató su equipo, se hizo expulsar. Gritando. Le gritó el gol en la cara a uno de San Pablo y Ramírez lo echó. Insólito. Sí. Bueno, hay historias interminables
de jugadores colombianos con irresponsabilidades adentro y afuera de la cancha. Sí, pero es un factor, es un patrón que se repite. En los Sí, últimos sí, 20 ¿verdad? años se viene repitiendo un montón. Yo creo que no Sí, pero en miden- Boca hubo jugadores colombianos que fueron Sí, fundamentales bueno, para una de las totalmente. etapas o la etapa más gloriosa Claro, de la pero ¿en qué historia de año Boca. fue eso, Tano? Sí, pero vos No, fijate está lo bien. siguiente. Vos fijate lo siguiente. Fabián Vargas, por ejemplo. Gran Jugadorazo. En la semifinal, en el Monumental del 2004, se hace echar a los 2 minutos del segundo tiempo. Che, me están Después Boca diciendo que clasifica. Luis Díaz igualmente se fue a un baile o algo por el estilo mientras estaban velando a Diego Jota en Sí, pasó. Portugal. Sí. Con un streamer colombiano y eso fue el detonante Bueno, nadie de perfecto. eso fue el detonante de por qué se fue el Liverpool, porque el vestuario lo, Y una falta de lo respeto. hizo a un Porque costado. los tipos no miden. Hizo una cosita. Tampoco para tanto si nada más se le había muerto un compañero. No, pero Pará, a ver, Madre mía, Luis Díaz. Córdoba, No digo nada, Bermúdez, ¿no? Serna, muchachos, fueron puntales de Boca y jugadores que no tuvieron de esas situaciones. Al contrario, eran jugadores clave del equipo. Che, 14-43. Bien, Adri. Muy bueno. Vamos, Muy bueno, Adri. Adri. Igual está muy bueno para saber el comportamiento de los jugadores que tienen mucho talento. Realmente Sí. tienen talento. Hay Realmente. mucho de la escuela crónica en ese informe. Me Sí. encanta, muy Sí, bueno. obvio. Quiero otro. ¿De qué podemos hacer? Y vamos Quiero a más pensar. ADN de jugadores, por ejemplo. Dale. Quiero Pensemos más si estilo se puede hacer jugador. otro, obvio. Que los colombianos están muy marcados. Es Bueno. muy evidente. Señoras y señores,